Muy buenas tardes. Agradezco a la Unión Industrial porque no me ha invitado a lo que normalmente se invita en cercanía electoral, que es hablar de encuestas. De hecho, no soy encuestador. O a pronosticar resultados. Tampoco los voy a llenar de datos económicos. Ya pasó gente que sabe de eso. Mi conocimiento ahí es nulo. Y además, lo que tampoco voy a hacer es generar certezas. Venir aquí y decirle el camino es este. Porque la verdad no lo sé. Y si alguien se para aquí y dice que lo sabe, yo les recomendaría como mínimo escuchen a otro o a otra. Argentina y la región está en un momento absolutamente difícil, inédito en muchísimas variables, y hay que tener la suficiente humildad en plantear hipótesis, desafíos, pero no dogmas absolutos. De hecho, muchos se preguntarán qué significa el título de la charla, y técnicamente es la descripción de dogmas absolutos. Paul Scott fue el narrador, el escritor, que cronicó toda la salida traumática, desde todo punto de vista, de Gran Bretaña en la India. Y describió a los británicos, preferentemente a la élite política y también económica, como esto, diciendo literalmente en uno de sus escritos más famosos que llegaron al final de sí mismos tal como eran. Y creo que no hay mejor modo literal de describir cómo termina este gobierno y por qué no también cómo terminó el anterior gobierno en Argentina. A mí me encanta utilizar hoy para pensar los gobiernos, mucho más desde mi sesgo, que es la comunicación política, describirlos desde la necesidad de entender la capacidad adaptativa. ¿Y saben lo que no tuvieron estos gobiernos? Capacidad adaptativa. Hace unos días me tocó, con mucho orgullo, ser disertante en el TED Córdoba, incluso junto a Rubén Mañano, el ex técnico de la selección argentina de básquet, y él decía que la lógica de los equipos exitosos es cuando eran vulnerables al aprendizaje. Y nuestras élites políticas, podría incluirlos también a ustedes, no hemos sido ni han sido suficientemente vulnerables al aprendizaje. Y por lo tanto, llegamos al final de sí mismos tal como eran o quizás tal como somos. Entonces, yo quisiera mostrarle 3 datos para que entiendan cómo estamos y quizás a dónde vamos y qué nivel de similitud hay regionalmente con lo que pasa en Argentina. Hace un año México tuvo elecciones. El resultado de las elecciones fue este mapa. Ganó en todos los estados Andrés Manuel López Obrador menos en uno. ¿Qué hubo ahí que explicó esto? Un tremendo voto castigo. Atípico, raro, difícil de darse si es que el enojo no es el valor dominante en el resultado electoral. Esto es un país que no tiene nada que ver culturalmente con nosotros, El Salvador. Así ganó Bukele, en el 100% de los departamentos, equivalente a nuestras provincias. ¿Saben lo que significa? Un voto de enojo agravado, superior, contundente, total, asimétrico. Y esto es Argentina. Es un calco. Pasó exactamente lo mismo. Y yo pido disculpas, como dice un politólogo amigo, hay veces que la ciencia incomoda, porque voy a incomodar. Y no por el prejuicio de creer que ustedes son el amarillo, sino que estadísticamente aquí la mayoría ha votado amarillo. Y esto no es ni bueno ni malo, no es un juicio de valor, no vengo a hablar bien o mal de un gobierno. Lo que quiero es que entendamos ciertas dinámicas de por qué se han dado ciertas cosas y por qué quizás haya que pensar que podrían darse otras absolutamente distintas hacia adelante. Aquí está subrepresentado visualmente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hubo 2 distritos. Entonces, la pregunta es, ¿fue una sorpresa? Damián Fernández Pedemonte escribió un libro conmigo hace tiempo y me encantó su ironía. La política le miente a la prensa
y luego se cree sus propias mentiras. No fue una sorpresa. Estos números los escribí en mayo en el diario Perfil. Era la tesis 80, 60, 40, 20. El 80% en mayo era porque primera vez el gobierno unificó la negatividad económica con la negatividad del gobierno como un todo. De hecho, hubo en provincias donde se llegó al 90% de rechazo. ¿Alguien puede creer que se puede imaginar un recambio exitoso de gobierno con estos números? Es desafiar mucho más que la ley de gravedad. ¿Qué era el 60%? Era la afirmación temprana de que todos los argentinos que no querían la continuidad iban a votar seguramente alguna opción opositora, ya en mayo, confirmado. ¿Qué era el 40%? Era la afirmación temprana de que se iba a votar cualquier fórmula cercana al kirchnerismo. ¿Qué era el 20%? Era la gente que estaba contenta con el propio presidente y quería su reelección personal. Fíjense que ni el propio votante de Juntos por el Cambio manifestaba aprobación de la reelección personal del presidente. Entonces la pregunta es, ¿hubo sorpresa? No, en absoluto. De hecho, me sorprende, hoy no hay ningún encuestador ni encuestadora. ¿Sabes quiénes fallaron? Muchos de los que venían aquí y se paraban en mi lugar. Que son las encuestadoras que son proveedoras del sistema financiero, del sistema productivo y del oficialismo. Entonces, cuidado con esa tesis de Fernández Pedemonti de que se le mienta a la prensa y uno se cree sus propias mentiras. Nunca existió la chance de competitividad y de polarización. Solo hubo polarización discursiva, no polarización electoral real, anclada en números, en estadística. Podrá haber habido seguramente, y lo hubo, disonancia respecto a si la diferencia era más o menos. Podrá haber habido sesgo, sí, lo voy a explicar más adelante. Pero las chances de reelección difícilmente se convierten en una sorpresa en función del resultado que vimos recién, porque sería mentirnos, ¿sí? Entonces, es evidente que lo que hubo, y está habiendo, y habrá, es un cambio político difícilmente reversible. Hay una tesis que estudia las campañas electorales en el mundo occidental que sostiene que el 90% de las campañas reproduce la tendencia que existía antes de que la campaña inicie. ¿Qué significa? Que las campañas rara vez mueven un estado de cosas que es previa. Generalmente cuando lo mueven es porque el sistema de partidos está roto. Bueno, está bien, Argentina tiene un sistema de partidos roto. Ni siquiera con la NASA, tecnológicamente hablando, dicho irónicamente, de fierros, Big Data y lo que quieran, se puede revertir un resultado. Acabo de leer un paper, solo por citar uno, porque la literatura es abrumadoramente contundente en este sentido. Las campañas del mundo digital tienen efecto discreto. La revista número 1 de ciencia política del mundo es American Political Science Review. Su último número analiza 48 campañas norteamericanas. Las últimas 48, no en el tiempo, ahora simultánea en estados, para determinar que el corrimiento electoral, la persuasión electoral del mundo digital es cercana a 0. 0,7 menos que 1%. Es el promedio de variación de las campañas digitales. Y nos creímos en Argentina que venía la NASA a hacer campaña electoral, no el oficialismo. Entonces, la pregunta es, ¿puede haber cambio político hacia adelante? Ya lo hubo. No va a haber más que el que hubo. Lo que no sé si hay, y ahí sí hay que poner el foco, o habrá, es aprendizaje político. Porque depende de muchos factores, pero además de la percepción subjetiva de quien tenga que tomar decisiones hacia adelante. Que no quiero descartar que pudiera ser el actual oficialismo. Dentro de lo político, lo imposible jamás hay que dejar de considerarlo, pero es poco probable. Es más, daría la sensación que la distancia se va a agravar significativamente. Incluso en terrenos como Córdoba es probable que se achique. Pero decía, para entender si en el cambio político que ya se ha dado y difícilmente tenga un proceso de reversión, vamos a hacer un proceso de aprendizaje político, hay que imaginar si la nueva élite que va a gobernar el país entiende que fue una crisis. ¿Qué significa que fue una crisis? Es literalmente entender que la acción y una acción depende o dependió de un gobierno, de una persona, de un liderazgo, de un espacio político en particular. Por lo tanto, es probable que si eso fue así, el aprendizaje sea discreto, sea chico, sea poco. En cambio, si entendemos que fue un desastre, es una analogía del mundo de la comunicación de crisis, que es lo que estudio.
que implique que además de la acción o la inacción del gobierno de turno, de su liderazgo, de las actuales élites, hay algo externo. Lo externo puede ser el propio pasado, como herencia. Lo externo puede ser el condicionante económico, político, regional e internacional, que de hecho lo existe. Es probable que exista la necesidad de que el aprendizaje tenga necesidad de ser humilde y marcado, y no un cambio abrupto, sin aprendizaje, como generalmente se da. Si entendemos que la crisis tenía alta probabilidad de darse, y la realidad es que desde diciembre del 2017 y mucho más desde mayo del 2018 eran altísimas de darse, y además imaginando, previendo tempranamente que sus consecuencias iban a ser grandes, la chance del círculo que pronostica mucho cambio y mucho aprendizaje es interesante. Lamentablemente interesante, porque parte de un nivel de consecuencia alta, gigante, quizás como ayer acabamos de ver con la función del dato de pobreza, la publicación del dato de pobreza. Ahora, ni siquiera hablo de una crisis, hablo de crisis en plural. Yo defino la crisis como aquella situación donde se pone en jaque el sistema de valores que te sostiene, donde cruje literalmente tu cimiento. Entonces Argentina hoy transita por 3 crisis enormes, gigantes, históricas, de las más grandes que ha tenido. 1, crisis política. Fíjense si cruje de tal modo que hasta antes de ayer se debatía en las principales editoriales, los principales medios en el día a día sobre si el gobierno llegaba o no a fin de mandato, sobre si había o no elecciones, sobre si estábamos o no en un proceso de transición. Eso es crisis. Ni hablar de la crisis económica, seguramente ya se habló mucho. Pérdida acelerada de calidad de vida, la dimensión cambiaria y financiera insostenible. Pero además dejábamos de lado la crisis económica porque no había movilización peligrosa que pusiera en jaque la paz social. Sin embargo, solo el número de ayer, independientemente de la no movilización y en buena hora que no se dé, es mucho más que crisis, es mucho más que desastre, es una catástrofe. Por lo tanto, es doloroso pensar que este contexto terrible, lamentable, catastrófico, sí nos permite imaginar que al cambio político pudiera devenirle seguramente algo de aprendizaje. El tema es, ¿por dónde encaramos ese cambio? ¿Por dónde canalizamos ese aprendizaje? Y hay como mínimo 2 modelos básicos que analizar. 1, el modelo escandinavo. ¿Qué significa? Negociación y consenso. Es un proceso reformista de mediano plazo. No hay cambios radicales, no hay cambios abruptos. Y el segundo modelo es el modelo anglosajón. ¿Qué implica el modelo anglosajón? Cambios bruscos. Ya en la etapa colonial, por ejemplo, Gran Bretaña tuvo cambios bruscos. Lo tuvo con Thatcher, lo tuvo con la tercera vía, lo tuvo ahora con el Brexit. Lo tiene, lo está teniendo. Mi último libro es una especie de copia de una vieja frase que Manolo More Araujo, habitué de estos espacios cuando vivía el querido Manolo, definía la Argentina a través de la lógica del ensayo y error. Mi último libro se llama El eterno comienzo de la Argentina. Dice exactamente lo mismo. Y creo que si nos vamos al modelo anglosajón, caeremos inevitablemente a una idea de alto cambio político, pero poco aprendizaje. Y por lo tanto hay que empezar a mirar otro tipo de modelos. Ahora, con este cambio político que vimos, con ese país pintado de celeste, es probable que exista siempre la tentación de la aceleración. Y la aceleración produce cambio brusco. Y el cambio brusco básicamente elimina el aprendizaje e implica básicamente unilateralidad en la toma de decisiones, un cambio prematuro, rígido. No creo que le sirva eso a Argentina. Gane quien gane, aún con el pronóstico de mayores chances para Alberto Fernández. No creo que le sirva. México reproduce las tendencias de América Latina siempre un poquito tarde. En este momento es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Ganó con un cambio total abrumador, pero está aprendiendo muy poco. El nivel de discusión en México es exactamente el que acaba de tener Argentina o está teniendo. Fractura radical, imposibilidad de consenso, mucho cambio, poco aprendizaje. Entonces imagino que como Argentina, aún desde esta situación desastrosa, catastrófica, y perdón por el uso de estas palabras, pero no puedo menos que describirlo así, tiene la posibilidad,
por todo lo que nos pasó, pero también por lo que pasa en el mundo, de entender que quizás esa aceleración haya que ralentizarla. Y algunas cosas se me ocurren para explicar por qué cualquier nuevo gobierno está altamente condicionado para ralentizar cambios bruscos. En primer lugar, asistimos a una etapa democrática muy rara. Cuando estudiábamos ciencia política, la veo a Belén Mendé que hemos estudiado juntos, nos decían esta idea de esta democracia participativa era el ideal. Y la verdad es que estamos en una democracia participativa, la más participativa que jamás hubiésemos imaginado. ¿Y saben cuál es el problema? Es tan participativa que no logra canalizar semejante nivel de demanda. Por lo tanto, la democracia es una democracia estresada, que significa que un trending topic en Twitter puede hacer tambalear a un ministro, que una encuesta puede hacer caer una política pública, y ni hablar del voto, obviamente. Esta democracia estresada, además, se da en el marco de fragilidades institucionales. Recién aterricé, anoche antes de tomar el vuelo, venía del exterior, vi que había un presidente en Perú y aterricé con 2 presidentes. Esta es la fragilidad institucional. Pero no es un problema estrictamente nuestro. Si ustedes hacen un paneo rápido, hoy hay un bloqueo legislativo en Israel. España está atravesando su segunda gran vergüenza por no poder constituir gobierno. Dimitió el primer ministro italiano. Se cayó literalmente el partido más viejo de la humanidad, en términos democráticos, que es el Partido Conservador en Gran Bretaña, con la discusión sobre el Brexit. Tenemos un récord de desaprobación en América Latina, y ya voy a hablar de ello. Veíamos a Trudeau y era más una celebrity que un presidente, hoy deteriorado. Veíamos a Macron, un modelo a seguir institucionalista, deteriorado. Y cuando digo deteriorado, es deteriorado a los niveles que acabo de decir. Niveles de rechazo del 70%. Esto es inaudito, pero es la realidad. Por lo tanto, entiendo que no hay margen para imaginar liderazgos como antes. Y además el Estado insuficiente, en la era de los consensos precarios. Miren, cualquier presidente, salvo curiosamente López Obrador en México, pero con un proceso de radicalización enorme, cualquier presidente de la región mide 35 a 40 puntos menos de aprobación que lo que medía en el año 2007. ¿Qué significa? Que todos salvo uno tienen diferencial negativo. ¿Qué significa? Tienen muchísimo más desaprobación que aprobación. Y es difícil gobernar así. Y además se da un proceso de hiperpersonalización complejo, donde la inestabilidad institucional depende, o al revés, la estabilidad, depende del líder, y ya no de los partidos. Y depende de movimientos que pujan por causas concretas. Cuando las causas no se responden adecuadamente con políticas, los movimientos se desarman. Y la pregunta, ¿este Estado tiene fuerza? Y la realidad es que no. Hace 20 años el Latinobarómetro medía en el Estado situaciones de pobreza, de corrupción y desempleo. Hoy mide las 3 mismas más criminalidad o inseguridad. Nada ha cambiado, al contrario, ha aumentado. Y además hay un deterioro regional asimétrico, y esto es importante. ¿Qué significa? Las derechas caen más rápido que las izquierdas. Y es todo un dato. El caso de Brasil, el caso de Colombia, el caso de Argentina, aunque demoró más tiempo, el caso de Chile, son ejemplos importantes, impactantes para entender que las caídas no son menores. En 3 meses, 3 de estos presidentes tuvieron el récord histórico de caída en el periodo democrático. Nunca se vio esto. Ahora, como hay algo de transferencia de recursos, las izquierdas caen más discretamente. Porque tienen una base social, popular, que es significativa. Sin embargo, hay ciertas dinámicas importantes. Lo primero, no se discute el capitalismo, no se discute más en el mundo. Se discute en todo caso si es capitalismo con democracia o más democracia. Pero ya no se discute. Esta es la tapa de la revista del Financial Times hace 15 días, donde decía que el capitalismo fue bueno hasta hace 10 años, que empezó a no ser tan bueno. ¿Cuál es el problema? No reparte, no desborda, no derrama. Y los efectos son notables, ¿sí? Entonces, leía a Carlos Winograd, economista argentino viviendo en Francia, que me contaba una nota que la rescaté cuando él hablaba de lo que podía ser Sarkozy. Irse al extremo, en su momento cuando sumía a un estado de bienestar puro, o irse hacia la derecha a reforma pura y dura. Y la realidad es que es probable imaginar que Argentina pueda estar muy cercano al punto 2, considerando algo del punto 3.
que significa entender que no hay chances de imaginar algún otro sistema que no sea un sistema capitalista, pero que pueda tener cierto soporte social para la toma de decisiones. Esto es el ingreso real por deciles en Argentina en la época de Menem. El ingreso real es el ingreso nominal menos inflación. Fíjense quién ganó y quién perdió. Este es el decil más pobre y ese es el decil más rico. Evidentemente los pobres perdieron, y mucho, y serio. Y evidentemente los ricos ganaron, y mucho, y serio. Y esto es lo que pasó en el periodo Menem de la Rúa, perdieron todos. Poquito más los que menos tienen, pero perdieron todos por igual. Y esto es lo que pasó con el kirchnerismo, una muy fuerte transferencia a los que menos tienen. El problema es que, aunque eso sea interesante, es bastante difícil de sostener. Y así termina Macri. Perdieron los que menos tienen, ganaron muchísimo los que más tienen. Esta mesa, estas mesas en plural. Entonces la pregunta es, si llegamos al final tal como somos, y si leemos la tapa del diario británico, del Financial Times, perdón, y la pregunta es, ¿cuánto también nosotros como élites contribuimos para entender eso? Es probable que esto sea insostenible económicamente, pero esto es insostenible política y socialmente. Y los resultados lo acaban de ver, es el país pintado de celeste. Entonces también les quiero transferir a ustedes una responsabilidad, porque este cambio con aprendizaje no es solo de la élite política. Es bastante sencillo echarle la culpa al otro. También hay una élite en general que los incluye a todas y a todas. Y es probable que tengamos que dejar de lado esta tesis del cambio cultural, que a mi entender fue la mala praxis más brutal y contundente que estuvo comunicacional y políticamente este gobierno, porque confundió un clima de opinión pública con un clima de época. Y los climas de épocas no cambian sino en periodos mayores a una década. Esto significa que hay que ser discreto y que en vez de pensar en los cambios totales, en los cambios abruptos, en los cambios con vértigo, en los cambios acelerados, tengamos que ir a esa lógica de acuerdos pragmáticos por la cantidad de condicionamientos, algunos que dije y otros por tiempo que he obviado, para avanzar en acuerdos de reparación, lo más urgente, por la crisis del dato publicado ayer, lo más urgente, en acuerdos económicos y sociales, en acuerdos con el FMI, en acuerdo federal y en acuerdos institucionales que tengan que ver básicamente con el adelante. Lamentablemente, Argentina, para todo este tipo de acuerdos y de cambios, vive en un proceso que es la consecuencia de lo que vivió y que es muy difícil romper ese velo rápidamente, que es, se ha dado un voto ideológico. Si el nivel de aceptación de la reelección del presidente estaba exactamente en 20% y ha obtenido 30 puntos, significa que hay un plus de voto ideológico que ha contribuido, ¿sí? Pero ese voto ideológico tiene olor a fractura social muy potente. Hubo, evidentemente, un voto retrospectivo, un voto económico, que es el que explicó el gran cambio, especialmente el cambio abrupto en todo el país, pero también hubo un voto clasista. Y esto explica también por qué muchas encuestadoras cerraron. ¿Qué significa el voto clasista? Que los IBR no tocaron al nivel socioeconómicamente más bajo. Los ricos o la clase media, media alta y alta, tenían una propensión mayor a votar al oficialismo y la clase media, media baja y baja una propensión mayor a votar a la oposición. Y esto por primera vez se ha dado de modo tan contundente en décadas en Argentina que el voto clasista se exprese así. Esto que ven es cómo terminó la votación y los precios del suelo. El rojo es muy caro en Buenos Aires, el celeste es el precio muy barato. Esto es cómo terminó la votación en Córdoba. Hacia arriba el celeste es donde ganó Alberto Fernández, abajo donde ganó Mauricio Macri. ¿Por qué les muestro esto? Porque esto es una mentira, es una fake news. Podría ser así, de hecho la correlación prácticamente da igual, pero es una mentira. Es una casualidad estadística y visual de dos superposiciones que literalmente parecen verdad, pero son apenas verosímiles. ¿Saben lo que representa esto? Que la mirada de esto hace daño. Yo lo publiqué en mi Twitter, mitad en broma, mitad en serio, y tuvo 20.000 retweets. ¿Por qué?
porque los que odiaban esto se enojaban y los que amaban lo tuiteaban, y esto representa básicamente que hay una distancia producto, consecuencia de la salida de esta etapa social inédita en Argentina. Y esta distancia tiene además un componente y una explicación ideológica, moral y obviamente económica. Lo muestro simplemente para advertir que nosotros, con nuestras conductas, también dogmáticamente somos poco propensos al cambio y reproducimos esto constantemente. Por lo tanto, la política, nosotros, las élites, no cambian sin incentivos. Ojalá que tanto fracaso acumulado nos genere ganas, nos genere desafíos, nos genere incentivos, o al menos nos dé un poquito de vergüenza y miedo. Los hábitos y las conductas, con la vergüenza y con el miedo, también se cambian. Ojalá elijan ustedes por dónde poder motivarse, por dónde poder producir cambio, pero ojalá entre todos saquemos un poquito del dogmatismo, dejamos de ser como éramos y apelemos a que este cambio político que ya vino tenga como mínimo la mayor cantidad de dosis de aprendizaje posible. Muchísimas gracias.